Hola bellezas, ¿cómo están? Espero que todo bien. Bueno, hoy vamos a arrancar viendo lo que sería síndromes del aparato urinario, Estamos entonces dentro de los síndromes del aparato urinario. Los síndromes que tenemos que saber principalmente van a ser el síndrome nefrótico y nefrítico, las infecciones urinarias, tanto altas como bajas. Luego tenemos que saber las insuficiencias renales agudas y crónicas. Y por último, las obstrucciones urinarias altas y bajas. ¿Estamos? Entonces, estos cuatro síndromes son los que toman en el final de semiología. Principalmente síndrome nefrótico y nefrítico y las infecciones urinarias altas y bajas. Estamos, insuficiencia renal aguda y crónica, las obstrucciones urinarias altas y bajas, lo básico. Estamos, pero estos dos síndromes como sea. Ahora, antes de arrancar a ver estos síndromes nefrótico y nefrítico, infección urinaria alta, baja, etcétera, etcétera, es importante primero estudiar lo que sería la orina. ¿Qué estudiábamos de la orina? ¿Se acuerdan que estudiábamos un examen físico? Hacíamos el examen físico, luego hacíamos el examen químico, y hacemos el examen microscópico del sedimento urinario. ¿Se acuerdan? Microscópico del sedimento urinario. También, ¿qué es importante saber? Cómo se hace un examen bacteriológico. Por ejemplo, que mi paciente tenga una insuficiencia, escúchame, que tenga una infección urinaria. Entonces, para saber si tiene una infección urinaria, ¿se acuerdan lo que nos hacían estudiar en microbiología? Cómo se recoleccionaba la muestra y cómo se hacía el cultivo, cómo se pedía el cultivo para saber qué microorganismo era y por ende hacer un tratamiento adecuado, etcétera, etcétera. Y también vamos a ver, antes de ver los síndromes, lo que sería la función renal, es decir, los marcadores función renal, es decir, los marcadores que me van a determinar a mí que si anda bien o mal mi riñoncito. ¿Me entienden? Muy bien, entonces una vez que veamos esto, recién vamos a pasar a los síndromes. Excelente, entonces arranquemos con orina. Para orina, yo tengo una memotecnia, qué memotecnia que tiene Martín, pero escuche, es 866. ¿Qué quiere decir que sea 866? 8 elementitos integran el examen físico, 6 elementitos integran el examen químico y 6 elementitos integran el examen microscópico del sedimento urinario. Martín, no nos vas a querer ayudar tanto, ¿no? Pero bueno, pues así me lo aprendo yo. O sea, a mí me dicen orina y yo al toque digo 866. ¿Me entienden? Excelente. Entonces vamos a empezar viendo lo que sería el examen físico de orina. Entonces, ¿qué tenemos que estudiar nosotros en cuanto al examen físico de orina? 8 elementos. ¿Cuál van a ser los elementos a estudiar? El aspecto, la cantidad, vayan anotando ustedes, el aspecto, la cantidad, la consistencia, el color de mi orina, el olor de mi orina, estamos el pH, la densidad y por último la espuma, súper importante. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿qué estudiamos del examen físico en la orina? 8 elementos, profesor. El aspecto, la cantidad, la consistencia, el color, el olor, el pH, la densidad y la espuma. Estamos muy bien, excelente. Entonces, arranquemos lo que sería con respecto al aspecto. ¿Qué tenemos que saber en cuanto a la orina? El aspecto. ¿Cómo era el aspecto de la orina? ¿Se acuerdan que era límpido, transparente? Estamos límpido, transparente. Eso sería una orina normal, transparente. ¿Estamos? Ahora, en cuanto a la cantidad, ¿cómo se conoce la cantidad de orina? Se la conoce como diuresis. ¿Estamos? Entonces, volvemos acá y entremos en lo que sería diuresis. Tema súper importante y ya les explico yo por qué. Entonces, ¿qué sería la cantidad o diuresis? Es justamente la cantidad o volumen de orina que yo elimino en un tiempo determinado. Estamos entonces, mi diuresis
es la cantidad, es lo mismo, o sea, estamos, entonces la cantidad o volumen de orina que yo elimino, profesor, en un tiempo determinado, que no es lo mismo que micción. ¿Estamos? Micción es otra cosita que ya vamos a ver más adelante, pero que no es lo mismo, por favor, se los pido que vayan aprendiendo de eso. ¿Por qué? Porque es importante saber que diuresis no es lo mismo que micción, porque nosotros tenemos trastorno o síntomas a nivel de la diuresis y otros síntomas a nivel de la micción. ¿Estamos? Por eso es súper importante. Entonces, ¿cuáles serían los trastornos que yo puedo tener a nivel de la diuresis? Son tres los tipos de trastornos que yo puedo llegar a tener a nivel de la diuresis, que van a ser que yo puedo llegar a tener una poliuria, puedo llegar a tener una oliguria o puedo llegar a tener una anuria. ¿Estamos? Entonces, ¿cuáles serían mi diuresis normal? O sea, ¿cuál es mi cantidad o volumen de orina que yo elimino durante un día? Estamos durante un tiempo determinado, es decir, durante un día. Son los valores normales, son de 1500 mililitros por día. Estamos, entonces, si a mí me preguntan, ¿cuál es tu diuresis normal? O sea, me hace referencia a de que cuánto yo elimino, cuál es la cantidad o volumen de orina que yo elimino por día. 1500 o 1,5 litros por día, profesor. Ahora, por ahí preguntan, los malos profesores que tenemos, preguntan cuánto eliminamos por minuto. Estamos, y por minuto eliminamos 60 mililitros por minuto. Estamos por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué les aclaro esto? Porque de vez en cuando, aunque a ustedes les parezca mentira, directamente le preguntan cuál es la diuresis normal en un minuto. Estamos y nosotros por ahí estudiamos durante el día. Sí, imagínense estar en un final y empezar a hacer regla de tres. Si yo elimino 1500 mililitros por día en un minuto, o sea, no hay chance, ¿me entienden? Entonces, justamente es 60 milímetros por minuto. Estamos que es exactamente lo mismo. Excelente. Entonces, ¿cuáles son los trastornos que yo puedo llegar a tener a nivel de la diuresis? Yo puedo llegar a tener un aumento de la diuresis. ¿Y cómo se llama el aumento de la diuresis? Como poliuria. Este pacientito va a tener, va a eliminar un volumen de orina por día de mayor a 3000 mililitros. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería la poliuria? Un aumento de la diuresis. Es decir, profesor, cuando el paciente elimina más de 3000 mililitros por día. En cambio, la oliguria es cuando yo tengo disminuida la diuresis. Es decir, mi paciente, profesor, ay, casi digo mea, orina, una cantidad de volumen menor a 500 mililitros por día. ¿Estamos? Y la anuria, como yo siempre les digo, teo que es Dios, ateo no creo en Dios. Entonces, anuria, el prefijo a, quiere decir que mi paciente directamente no tiene diuresis, es decir, directamente no elimina ningún volumen de orina. Estamos, la cantidad es nula. Estamos, eso quiere decir anuria. Entonces, estas tres palabritas, concepto nuevo para ustedes, son los trastornos típicos de la diuresis. Estamos solamente de la diuresis. Después, en cambio, con la micción, tenemos otro tipo de trastorno en cuanto a la micción, lo que se conoce como los famosos síndromes miccionales, que alguna vez van a estudiar ustedes bien en neurología. Pero ¿cuáles van a ser? Por ejemplo, la disuria, la polaquiuria, el pujo, el tenesmo. ¿Estamos? Entonces, cuando yo lea, por ejemplo, pujo, tenesmo, disuria, polaquiuria, me está diciendo el profesor que yo tengo trastorno a nivel de la micción. ¿Estamos? En cambio, si yo digo poliuria, oliguria o anuria, tengo trastorno a nivel de la diuresis. Estamos, es decir, la cantidad o volumen de orina que yo elimino en un tiempo determinado, que puede ser un día, un minuto, ¿me entiende? Que es un tiempo determinado. Excelente. Entonces, ¿qué estamos viendo en cuanto al examen físico? Ya vimos aspecto. ¿Cómo tiene que ser el aspecto? Límpido, transparente. En cuanto a la cantidad o diuresis, ¿cuál tiene que ser mi diuresis o cantidad normal por día? Que yo elimino 1500 mililitros por día o 60 mililitros por una hora. Yo le decía recién un minutito, chiquis, yo me estoy confundiendo. Es 60 milímetros, estamos en una
hora, no en un minuto, no puede ser en un minuto, ¿me entienden? Tiene que ser en una hora, perdón, no copien ustedes un minuto, es una hora, ¿estamos? Excelente. Ahora, en cuanto a la consistencia, ¿cómo tenía que ser la consistencia de mi orina? Líquida, ¿estamos? En cuanto al color, ¿se acuerdan que era un color que nos decían en bioquímica nosotros como amarillo ámbar? ¿Se acuerdan? Amarillo ámbar. ¿Estamos? Ahora, yo puedo llegar a tener alteraciones, por ejemplo, en cuanto al color de mi orina. ¿Cuáles son las alteraciones que a mí me interesa que ustedes sepan que va a haber en cuanto al color de la orina? Por ejemplo, ¿se acuerdan lo que era la coluria? La coluria, ¿qué era? La presencia de bilirrubina directa en orina. ¿Se acuerdan? ¿De qué color tenía mi paciente cuando presentaba coluria en la orina? ¿Se acuerdan que era un color Coca-Cola? Coca-Cola o bebida cola. ¿Estamos? ¿Se acuerdan que la coluria tenía tres características? Que era color Coca-Cola, espuma amarillenta, verdosa y que manchaba la ropa interior. ¿Se acuerdan? Entonces, en cuanto al color, mi prof es amarillo, pero quiero que sepa que puede existir lógicamente una alteración, que a mí la que me interesa que sepan es la coluria. Estamos para que relacionemos, estamos con lo que vimos con ictericia. Y también, si nosotros relacionamos, ¿se acuerdan que coluria en qué tipo de ictericia había? ¿Se acuerdan que era en la ictericia hepática y en la ictericia poshepática? ¿Se acuerdan? Ahora, en la ictericia prehepática, ¿cómo estaba la orina? ¿Se acuerdan cómo estaba la orina? Estaba como una orina muy amarillenta, muy oscura, ¿se acuerdan? Entonces, eso se daba, ¿por qué? Porque yo tenía un aumento de la urobilina en orina. Entonces, yo también, profesor, puedo llegar a tener una orina muy amarilla, estamos muy oscura, muy concentrada, estamos en cuanto a la coloración, porque, por ejemplo, las ictericias prehepáticas, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque yo tenía un aumento de la urobilina en orina. Estamos entonces aspecto, cantidad, acuérdense que por hora, ¿no? Consiste en líquida, el color es amarillo ámbar. En cuanto al olor, ¿cómo era el olor? ¿Se acuerdan cómo era el olor? Era sui generis. ¿Y qué significa sui generis? Que era de su propia especie, sui generis. Estamos que era de su propia especie, digamos. O sea, que el olor a orina es olor a orina, ¿me entienden? Muy bien, excelente. Y yo puedo llegar a tener, lógicamente, alteración en cuanto al olor. Por ejemplo, puede ser un olor muy fétido, desagradable. Por ejemplo, en los pacientes que presentan infecciones urinarias, eso se van a cansar de leer por ahí. Cuando estudien alguna vez bien, sobre todo en neurología o en clínica de infección urinaria, van a ver mucho esta palabrita que dice olor fétido. Estamos, o por ahí, cuando estudien ginecología, lo que fuese, y hablan del flujo vaginal y dicen secreciones fétidas, le dice. Eso quiere decir que esa secreción tiene un olor muy horrible, ¿me entiendes? Muy desagradable, nauseabundo. ¿Estamos? Excelente. Ahora, en cuanto al pH, ¿cómo el pH de mi orina? ¿Se acuerdan que era ácida o básica? Era ácida. Estamos, el pH de mi orina era ácida, que variaba entre 4,5 a 5. Por ejemplo, tengo otro tipo de alteración. En los pacientes que tienen infecciones urinarias, se dice que cambia el pH y se vuelve alcalino. ¿Estamos? Se vuelve alcalino cuando yo presento una infección urinaria. En cuanto a la densidad, ¿cómo es la densidad? Esto, así hago yo la densidad, chiquito. Así hago yo la densidad. En cuanto a la densidad, se dice que esto es de memoria, lamentablemente, de 1,010 a 1,030. Ahora, no sé si sabían ustedes, pero yo puedo tener también trastorno en cuanto a la densidad. Por ejemplo, cuando la densidad puede estar aumentada o puede estar disminuida. El aumento de la densidad se conoce como hiperestenuria. Hiperestenuria. Y la disminución de la densidad se lo conoce como hipoestenuria. Hipoestenuria. ¿Estamos? La que yo quiero que se acuerden, la que yo quiero que se acuerden y me interesa a mí que veamos densidad, es por la hiperestenuria, es decir, el aumento de la densidad de mi orina. ¿Y cuándo mi orina va a estar densa? Y esta es pregunta de final. Cuando el paciente se encuentre deshidratado, o sea, ante las deshidrataciones.
cuando el paciente se encuentre totalmente deshidratado, una de las características que va a presentar mi orina va a ser una orina más densa. ¿Y cómo se conoce el aumento de la densidad de la orina? Como hiperestenuria. Estamos, estoy tomando un mate, por eso acabo de decir. Perfecto, excelente. Entonces, esta es pregunta de final. Por ahí he leído que a uno de los chicos de mis alumnos le habían preguntado qué característica tiene una orina en pacientes deshidratados, por ejemplo, ¿me entienden? Y una de las características es la hiperestenuria, es decir, el aumento de la densidad. Ya les voy a decir yo cuáles son las características que tiene este, una orina en pacientes deshidratados. ¿Estamos? Excelente. ¿Y qué nos está faltando por último? Lo que sería la espuma. ¿Estamos? Entonces, en cuanto a la espuma, ¿qué me tengo que acordar yo? Que la espuma se dice que es presente, ya les explico, presente, fugaz y de color blanca. Ahí está, de color blanca. ¿Estamos? Es decir, que cuando yo voy a hacer pis, yo tengo que ver espuma porque es presente y a la misma vez tiene que tener color blanco y a la misma vez tiene que ser fugaz. ¿Estamos? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo orino, veo la espuma y rápidamente esa espuma tiene que desaparecer. ¿Estamos? Entonces tiene que ser presente, fugaz y color blanca. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque la espuma se puede volver persistente. Estamos y entonces, o sea, ¿y qué nos está indicando que la espuma se vuelva persistente? Es decir, que yo vaya, haga la pi y esa espuma quede. ¿Estamos? Quiere decir que yo estoy eliminando muchas proteínas. ¿Estamos? Entonces, la presencia de proteínas en orina, ¿estamos? A mí me van a determinar que la espuma no sea fugaz, sino que sea persistente, persista, no desaparezca rápidamente esa espuma. ¿Estamos? ¿Y en qué síndrome yo voy a tener, por ejemplo, espuma persistente antes que la fugaz? En cualquier patología en donde yo elimine sobre proteínas, lógicamente, sobre todo, y quiero que anoten el famoso síndrome nefrótico. Nefrótico. ¿Estamos? Estos pacientes con síndrome nefrótico tienen una gran eliminación de proteínas. Estamos, y esa proteína en orina hace que la espuma, en vez de ser fugaz, sea totalmente persistente. Estamos, entonces, síndrome nefrótico, ahora lo vamos a ver en un ratito y no se preocupen. Estamos, entonces, en cuanto al examen físico, ¿qué me tengo que acordar? Aspecto lípido transparente, la cantidad de diuresis normal, 1500 mililitros por día o 60 mililitros por hora. Estamos las alteraciones de la diuresis fundamental, poliuria, oligoria y anuria, la consistencia líquida, el color amarillo ámbar, olor sui generis, pH ácido 4,5 a 5, la densidad 1,010 a 1,030. Y la espuma, profesor, tiene que ser presente, fugaz y de color blanca. Estamos muy bien. Ahora vamos a ver, en segundo lugar, lo que sería el examen químico. ¿Estamos? Del examen químico, ¿qué venía? 8 era del examen físico. Ahora el examen químico, 6. O sea, 6 elementos a estudiar. ¿Qué serían? Y vayan sacando flechas. Lo que sería la proteinuria, lo que sería la glucosuria, les explico, lo que sería la cetonuria, la hemoglobinuria, estamos, la bilirubinuria, y por último, la urobilinuria. ¿Estamos? Entonces, ¿qué me tengo que acordar en cuanto al examen físico? Examen químico, perdón. La presencia de proteínas en orina. ¿Cómo se llama la presencia de proteína en orina? Proteinuria. La presencia de glucosa en orina, glucosuria. La presencia de cuerpo cetónico en orina, cetonuria. La presencia de hemoglobina en orina, hemoglobinuria. La presencia de bilirrubina en orina, bilirrubinuria. Y la presencia de bilina en orina, urobilinuria. ¿Estamos? Ahora, ¿qué me tengo que acordar en cuanto a la presencia de proteínas en orina?
que normalmente las proteínas no filtraban en el glomérulo. Ay, Martín, pero no me acuerdo ni siquiera qué era el glomérulo. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos la arteriola aferente, y sus capilares de la arteriola aferente eran los glomérulos, luego teníamos la arteriola eferente y aquí teníamos la cápsula de Bowman. Esto era lo que era la nefrona, ¿se acuerdan? Con el túbulo contorno proximal, que en el descendente, túbulo contorno distal y túbulo colector. Bueno, al margen, entonces, las proteínas, por lo general, no filtran, estamos hacia lo que sería la cápsula de Bowman. Ay, no me está saliendo. Hacia la cápsula de Bowman. Por ende, no aparece en orina. ¿Se acuerdan que eso nos hacían estudiar a nosotros en biofísica? Y estudiamos todas las características que tenía la membrana, también en histología, etcétera. Ahora, ¿qué tengo que acordarme yo? Que si bien no filtran, puede llegar a filtrar, pero en unas concentraciones mínimas. Por eso, los valores normales de la proteinuria en orina son hasta 150 miligramos por día. ¿Estamos? Esos serían los valores normales de lo que sería la presencia de proteína en orina, lo que está aceptado. Los valores normales son hasta 150 miligramos por día. Entonces, ¿cuáles van a ser las alteraciones que a mí me interesa que sepan ustedes que en cuanto a la presencia de proteína en orina? Por ejemplo, cuando yo tengo el síndrome nefrótico, ¿estamos? Cuando yo tenga el síndrome nefrótico, que lo vamos a ver ahora en un segundillo, yo tengo una proteinuria totalmente masiva, es decir, mayor a 3,5 gramos por día. Miren cuáles son los valores normales de la proteína. Son hasta 150 miligramos por día, o sea, casi nada. Estamos ahora en un síndrome nefrótico, y es pregunta de final, mi paciente presenta una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos por día. ¿Qué quiere decir esto? Que mi paciente está eliminando una banda de proteína, o sea, mayor a 3,5 gramos por día. Estamos. ¿Cuáles eran las concentraciones normales de las proteínas en sangre? Que ahora lo vamos a ver en un ratito, pero ¿cuáles eran? Para que vayamos viendo las proteínas totales. ¿Se acuerdan que eran de 6 a 8 gramos por decilitro? ¿Se acuerdan que eran esos los valores normales? Ahora ya les voy a decir todo esto, pero escuchen, los valores normales de las proteínas entonces total en sangre son de 6 a 8 gramos por decilitro. Imagínense, los valores normales de la proteína, o sea, la eliminación de proteína por día son hasta 150 miligramos por día, o sea, nada. ¿Estamos? Imagínense que yo tengo un síndrome nefrótico, yo tengo una proteinuria masiva mayor a 3,5 gramos por día, o sea, estoy eliminando más o menos todas las proteínas que tengo en sangre. ¿Estamos? Y ustedes se imaginarán, ¿será grave esto o no? Gravísimo tener un síndrome nefrótico. ¿Estamos? Y en el síndrome nefrítico, Martín, que ya lo vamos a ver en un ratito, y en el síndrome nefrítico, yo también tengo eliminación de proteína, pero yo elimino menos de 2,5 gramos por día. Estamos en un síndrome nefrítico, yo elimino menor a 2,5 gramos por día. En cambio, en un síndrome nefrótico, mayor a 3,5 gramos por día. O sea, ustedes se imaginarán cuál será más peligroso. Estamos, y claramente el síndrome nefrótico. Estamos muy bien, excelente. Entonces, en cuanto a la proteinuria, acordarse que los valores normales son hasta 150 miligramos por día y acordarse de estos dos tipos de alteraciones donde yo elimino una banda de proteínas, síndrome nefrótico mayor a 3,5 por día y síndrome nefrítico menor a 2,5 por día. Excelente. Ahora, en cuanto a la glucosuria, ahora borro, chiqui, porque no me alcanza acá el espacio. Entonces, en cuanto a la glucosuria, es decir, la presencia de glucosa en orina. Y yo les pregunto a ustedes, es normal, casi le digo de vuelta que yo me glucosa, no van a querer decir así, no, los mato, escuchen. ¿Es normal que aparezca glucosa en orina? No. No es normal que aparezca glucosa en orina. ¿Por qué? Porque si nosotros hacemos de vuelta el dibujito de la cápsula de túbulo contorno proximal, y acá tenían los glomérulos, estamos arteriola aferente y arteriola deferente, la glucosa, si bien filtra del glomérulo hacia lo que sería la cápsula de Bowman,
en el túbulo, y en el túbulo control proximal se reabsorbe. Pasa nuevamente a sangre. Entonces, yo no elimino glucosa por orina. ¿Estamos? Entonces, ahora, para que la glucosa aparezca en orina, para que la glucosa aparezca en la orina, tiene que superar un umbral. ¿Se acuerdan el famoso umbral renal para la glucosa? Que el umbral renal para la glucosa era entre 160 a 180 miligramos por decilitro. ¿Estamos? Entonces, cuando supera los niveles de glucosa, el umbral renal, es decir, mayor a 160, 180 miligramos por decilitro, ahí recién aparece en orina. ¿Y en qué patología supera el umbral renal mayor a 160, 180 miligramos por decilitro? En la diabetes. ¿Estamos? Estos pacientes con diabetes superan este umbral renal, por eso presentan glucosuria. Estamos excelente. Luego teníamos la cetonuria. ¿Qué era la cetonuria? La cetonuria era la presencia de cuerpo cetónico en orina. ¿Es normal que yo presente cuerpo cetónico en orina? Por supuesto, no es normal que yo tenga los cuerpos cetónicos. ¿Se acuerdan cuáles eran los cuerpos cetónicos que nos hacían estudiar en bioquímica? No le van a preguntar, pero es que era el ácido acético, el beta-hidroxibutírico y lo que sería la acetona. ¿Se acuerdan? Pero bueno, al margen. Ahora, ¿cuándo yo voy a tener, por ejemplo, cuerpo cetónico en orina? Es decir, este ácido acético, el beta-hidroxibutírico y la acetona. Por ejemplo, en la complicación aguda de la diabetes, ¿cómo se la conocía? Como cetoacidosis diabética. Estamos la cetoacidosis diabética. ¿Qué más tenía el paciente con cetoacidosis diabética? La respiración de Kussmaul, ¿se acuerdan? Bueno, entonces estos pacientes con cetoacidosis diabética tienen cetonuria, es decir, la eliminación de cuerpo cetónico por orina. Pero ¿por qué, Martito, paciente, que una complicación aguda de la diabetes, por qué forman cuerpo cetónico? Cuando veamos diabetes, o sea, con síndrome endocrino, vamos a hablar sobre esta cetoacidosis diabética. ¿Por qué aparece cuerpo cetónico en orina en estos pacientitos? ¿Estamos? Entonces, vamos, proteinuria, glucosuria, cetonuria. Luego tenemos lo que sería la globinuria, que sería la presencia de hemoglobina en orina. Tampoco no es normal que yo tenga hemoglobina en orina. Eso no está hablando de qué cosas. Por ejemplo, que yo tenga, hemoglobina en la orina. Por ejemplo, que yo tenga un sangrado. Nos puede hablar de varias cosas, pero por ejemplo que yo tengo un sangrado, ¿por qué? Porque se acuerdan que los glóbulos rojos, ¿qué tenían los glóbulos rojos en su contenido? Hemoglobina, Entonces, en cuanto a la hemoglobinuria, no es normal que yo presente. En cuanto a la bilirrubinuria, que la presencia de bilirrubina en orina, que yo tenga, por supuesto que no. ¿En qué signo que vimos tenía mi paciente bilirrubina en orina? ¿Se acuerdan? En la de vuelta, la coluria, o sea, en la ictericia hepática y pohepática. Yo tenía un aumento de la bilirrubina directa, entonces esta bilirrubina directa, como era hidrosoluble, filtraba por mi riñón y aparecía en orina. ¿Y cómo se llama la presencia de bilirrubina directa en orina? Como coluria. Y por último, la urobilinuria. Que la urobilinuria, ¿se acuerdan que es la presencia de urobilina en orina? Que se acuerdan que la urobilina, ¿qué hacía? Le daba ¿qué cosa? La pigmentación característica de mi orina. Pero yo podía llegar a tener algún tipo de alteración, por ejemplo, en la ictericia prehepática, yo tenía un aumento de esa urobilina, por ende, mi orina se hacía muy, 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 muy amarilla. Entonces, eso sería en cuanto al examen químico de mi orina. Lo más importante de todo, que recuerden la proteinuria y la glucosuria. Excelente. Y por último tenemos el examen microscópico, el sedimento urinario. ¿Por qué le pusieron sedimento urinario? ¿Por qué urinario? ¿Por qué le pusieron examen microscópico? Porque real se ven con la microscopía.
¿Estamos? ¿Y qué vamos a ver con la microscopía del sedimento urinario? Es decir, si hay glóbulos rojos, lo que se conoce como hematuria, si hay glóbulos blancos, lo que se conoce como leucocituria, estamos, si hay presencia de cilindro, lo que se conoce como cilindruria, estamos, si hay presencia de cristales, lo que se conoce como cristaluria, si hay presencia de pus, piuria, si hay presencia de bacterias, bacteriuria. ¿Estamos? Entonces son estos 6 elementos que yo tengo en cuenta en el examen microscópico del sedimento urinario. Es decir, la hematuria, la leucocitura, cilindruria, cristaluria, piuria y bacteriuria. En cuanto a la hematuria, ¿qué tengo que saber? Que cuáles son los valores normales de glóbulos rojos en orina, digamos, vista por el examen microscópico, vista por la microscopía. Los valores normales van a ser de hasta 2 por campo, 2 por campo. Estamos de los leucocitos, es decir, de los glóbulos blancos. No confundan leucocitos con linfocitos. Y yo les digo esto porque yo soy especialista para confundir leucocitos con linfocitos. Leucocitos hace referencia a los glóbulos blancos. Estamos, y linfocitos hace referencia a los linfocitos B y T. ¿Me entienden? Porque los glóbulos blancos tienen una clasificación. Estamos, pero bueno, no importa, al margen, al margen. Entonces, leucocituria, es decir, la presencia de glóbulos blancos en orina. Entonces, ¿cuáles serían los valores normales? Hasta 4 por campo. ¿Estamos? Ahora, en cuanto a la cilindruria, es decir, la presencia de cilindros en lo que sería orina. Martín, ¿qué son los cilindros? Ustedes no se hagan problema, pero yo solamente les explico mínimamente. Un cilindro es una proteína, escuchen bien, es una proteína que adopta esta forma de cilindro por los túbulos. Estamos de minefrona. O sea, vieron que tenemos los túbulos control proximal, asa de higiene descendente, ascendente, túbulo control distal, túbulo colector. Bueno, los cilindros no son más que nada proteínas, estamos, que tienen forma de cilindro, estamos por los túbulos. ¿Es importante, Martín, que sepa eso? Por supuesto que no. Pero ¿cuál es la importancia de la presencia de cilindruria? O sea, de estos cilindros, estamos, que yo puedo llegar a tener cilindros, que son hemáticos, ustedes anoten así, cilindros que son hemáticos o cilindros que son leucocitarios. Ustedes anoten así, que yo puedo llegar a tener dos tipos de cilindros, los hemáticos y los leucocitarios. ¿Estamos? Los hemáticos yo lo tengo, por ejemplo, en el síndrome nefrítico. Estamos, síndrome nefrítico. Y los leucocitarios yo lo tengo en las infecciones urinarias. Estamos, Martín, pero ¿por qué es importante que yo me acuerdo que yo tengo cilindros hemáticos y un síndrome nefrítico? A mí me han preguntado en el final. Es por eso que creo que me han bajado un puntito el maldito profesor. Estamos, o sea, creo que porque me he demorado en responder esto, ya le voy a explicar, porque a mí me preguntaron también síndrome nefrítico. Estamos, y querían que le diga yo cómo eran esos cilindros. Y yo tenía que decir cilindros hemáticos, que lo terminé diciendo, pero me demoré un ratito. ¿Me entiendes? Quizás le voy a explicar bien más adelante cómo se. Pero entonces, tenemos hematuria, leucocituria, cilindruria. Estamos estos cilindros que son proteínas, pueden ser hemáticas o leucocitarios. Estamos las hemáticas en el síndrome nefrítico, los leucocitarios en la infección urinaria. Luego tenemos lo que sería, voy borrando, chiquis, lo que sería la cristaluria, es decir, la presencia de cristales, cristaluria, la presencia de cristales en orina. ¿Y de qué va a ser indicativo que yo tenga cristales en orina? Por ejemplo, siempre, cuando yo presente litiasis, es decir, cálculos, estamos, los pacientes que presentan litiasis, es decir, cálculos, estamos en vía renal, estamos en vía urinaria, cuando estos pacientes hacen cálculos, cuando se le pide el laboratorio, el examen de orina, pero esto es literal, porque mi viejo me hace ver todo el tiempo estas cositas, aparecen cristaluria positivo, y le da la descripción de cómo son esos cristales que no les interesa a ustedes. Ustedes alguna vez en urología van a estudiar esto lo que les estoy diciendo. Pero ¿qué nos quiere decir a grandes rasgos cristaluria positiva? Que el paciente está con
cálculos. Estamos a decir que presenta litiasis. La formación de cálculos se la conoce como litiasis. Estamos. Luego tenemos piuria. ¿Va a ser normal que yo tenga piuria o pus? Estamos, por supuesto que no. A lo mismo que bacteriuria, que la presencia de bacteria. ¿Dónde voy a tener yo, por ejemplo, presencia de pus y presencia de bacteria? Por ejemplo, los pacientes que presentan infecciones urinarias. ¿Estamos? Entonces, ¿han entendido lo que sería el estudio de una orina completa? Cuando el médico pone orina completa, se hace referencia a que quiere que le den el estudio tanto del examen físico, del examen químico, como el examen microscópico de sedimento urinario. Eso hace referencia al estudio de la orina completa. Estamos excelente. Entonces, ahora, ¿qué vamos a ver nosotros? ¿Cómo vamos a hacer el pedido del micultivo en la orina? Estamos el famoso urocultivo. Cuando yo quiero saber de, el germen que me está produciendo a mí determinada patología, por ejemplo, yo estoy sospechando en este momento de que mi paciente tiene una infección urinaria, lo que nos hacen estudiar en microbiología. Entonces, yo para ello, yo le pido un cultivo, estamos, o sea, le pido un estudio de un examen completo, un estudio completo de orina, se le pone orina completa, estamos, y a la misma vez le pido un cultivo justamente para saber qué germen le está produciendo la infección y de esta manera sepa no tan solo el germen, sino qué antibiótico, o sea, qué tratamiento le voy a dar al pacientito así se cure. ¿Estamos? Entonces, para ello, o sea, para ese examen bacteriológico, nosotros debemos tener una serie de pautas a la hora de recoleccionar la muestra, es decir, recoleccionar la orina. Estamos a mi pacientito. Entonces se me sienta mi pacientito y yo no es que le digo, bueno, voy a necesitar su orina y mándeme una orina en un tupper y vaya al bioquímico, ¿me entienden? O sea, vaya al laboratorio y ahí entregue. No, 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 no. Yo le tengo que informar una serie de pasos que tiene que hacer mi pacientito. Estamos, a eso se lo conoce como recolección de la muestra, recolección de la muestra. Estamos, entonces, ¿qué le tengo que aclarar yo a mi pacientito? Primero y principal, que tenga una correcta ¿qué? Higienización. Estamos siendo hombre, mujer, que se lave bien toda la parte genital. Estamos ahora, luego, ¿qué le vamos a pedir en cuanto a la orina? Que la orina la coloque en lo que sería en un recipiente estéril, ¿verdad? En un recipiente estéril. Ahora, estéril. Ahora, ¿qué orina le vamos a pedir? Primero en principal, ¿qué me tengo que acordar? Que tiene que ser la primera orina de la mañana. La primera orina de la mañana. Estamos, y a la misma vez tiene que ser el chorro medio. Y ahora les explico, el chorro medio. ¿Qué quiere decir que sea la primera orina de la mañana y que sea el chorro medio de esa primera orina de la mañana? ¿Por qué principal? ¿Por qué primero? Hay que aclarar, ¿por qué primero? O sea, tiene que ser la primera orina de la mañana, porque la primera orina de la mañana es la orina más concentrada del día. Estamos, por eso se pide la primera orina de la mañana. ¿Y qué quiere decir que sea el chorro medio? O sea, el primer chorro hay que descartarlo y una vez que descartamos el primer chorro con un recipiente estéril, colocamos, ¿me entienden? Ya el chorro medio. ¿Y por qué hacemos de esta manera? Porque el primer chorro puede llegar a presentar células del urotelio, estamos uroteliales y entorpecer lo que sería el estudio. Estamos, por eso se pide el chorro medio de la orina. Entonces, se nos sienta el pacientito, entonces agarramos y le decimos, mire, usted, por ejemplo, que se nos siente ahora Marcelo Tinelli, ojalá, bueno, pero escuche, se nos sienta Marcelo Tinelli, entonces nosotros le decimos, mira Marcelito, usted lo primero y principal se tiene que higienizar bien con el jabón. Tiene que hacer un buen lavado de la zona genitales. Estamos. Luego, lo que va a agarrar va a ser que la primera orina de la mañana, o sea, usted apenas se levante, tiene que orinar. Esa orina es a lo que nosotros nos interesa. Estamos porque es la orina más concentrada. Y a la misma vez tiene que ser el chorro medio. ¿Qué quiere decir, Marcelito? Que usted cuando vaya al inodoro y haga pis, tire el primer chorro en el inodoro y luego tenga a mano un recipiente que tiene que ser estéril y colóquelo en su pene y ahí orine. Eso quiere decir el chorro medio.
¿Y por qué? Acuérdense el primer chorro, porque tiene célula del urótero, pueden entorpecer esto y pueden hacer, pueden darnos mala información, ¿me entienden? Entonces, para evitar eso, pedimos el chorro medio. La primera orina porque es la más concentrada y el chorro medio. ¿Estamos? Entonces, ¿para qué? Tinelli, Marcelo Tinelli, vaya al laboratorio con ese tapercito, con ese recipiente lleno de orina. Para ello, nosotros tenemos que hacerle la receta. ¿Estamos? Le tenemos que hacer y colocar una serie de cositas. ¿Para qué? Para que cuando el bioquímico lo lea, diga, ah, listo, el médico le ha pedido que le haga tantas de cosas. ¿Y cómo se informa eso nosotros en nuestra receta? O sea, la preinscripción, se coloca lógicamente el nombre completo del paciente, ¿no? Eso basta decirle. Pero nosotros, ¿qué vamos a poner? Vamos a poner orina completa, de esta manera, que le informamos al bioquímico. Ah, perfecto, que quiere que le hagamos el examen físico, el examen químico, el examen microscópico y el sedimento urinario. Excelente. Y de ahí le pedimos el urocultivo, estamos recuento de colonias, identificación del germen y el famoso antibiograma. ¿Estamos? Entonces, todo esto nosotros prescribimos, ¿estamos? ¿Para qué? Para que vaya con esta hojita, estamos con esta receta, y el bioquímico lo lea y diga, ah, tengo que hacer una orina completa, tengo que hacer el cultivo de la orina, tengo que hacer el recuento de colonias, identificación de germen y el famoso antibiograma. Entonces, Marcelito Tinelli tiene el recipiente estéril, tiene la prescripción, se va directamente al laboratorio y listo. Estamos ahora. ¿Qué quiero que sepan yo en cuanto a estas cositas que les acabo de avisar? Nosotros vamos a pedir el recuento de colonia. Además del cultivo, lógicamente, le vamos a pedir el recuento de colonia. ¿Y para qué le pedimos el recuento de colonia? Porque el recuento de colonia es fundamental y es súper importante. ¿Por qué? Porque yo, de acuerdo a los valores que tenga en cuanto al recuento de colonia, puedo saber si hubo una contaminación, si hubo una infección probable o si hubo una infección confirmada. Ay, Martín, pero dictano, hermano. Entonces, perdón, escribí, deja de dictano. Bueno, escuchen. Cuando yo, esos recuentos de colonia, tengo valores menor a 10.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, nos está informando que hubo una contaminación. ¿Y a qué se refiere con que hubo una contaminación? Por ejemplo, el tonto de Marcelito Tinelli agarró y en vez de tirar el chorro, de recoleccionar en un recipiente estéril el chorro medio, recoleccionó el primer chorro. Estamos. Entonces, si yo leo el recuento de colonia, el informe, después como médico, viene Marcito Tinelli con los estudios y yo leo el recuento de colonia menor a 10.000 unidades formadas de colonia por mililitro, quiere decir que hubo una contaminación. Estamos. Entonces, ¿qué le mandamos a pedir a este paciente? ¿Qué hacemos con este paciente? Lo mandamos a la casa ni en pedo. ¿Qué tenemos que volver a hacerlo? Que vuelva y haga de vuelta lo mismo. Que se compre otro recipiente estéril y vuelve a hacer lo mismo. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo, por ejemplo, valores de hasta 100.000 unidades formadoras de colonias por mililitro, nos está indicando que hay, ¿qué cosa? Una infección probable. Es decir, mi pacientito puede llegar a tener una infección o puede no llegar a tener una infección. Estamos entonces, ¿qué hacemos con este pacientito que puede o no llegar a tener una infección? De vuelta, repetimos de vuelta todo. Le decimos, Marcelito, mira, hermano, lamentablemente va a tener que hacer de vuelta todo, ¿me entienden? Ahora, si valores mayor a 100.000 unidades formadoras de colonia por mililitro, ahí sí es una infección cierta, es una infección comprobada, o sea, posta que tiene una infección. ¿Estamos? Excelente. Entonces, recuento de colonia, identificación del germen. Aquí, en identificación del germen, le va a decir
por ejemplo, qué germen está implicado en la infección que tiene mi pacientito, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos, y el antibiograma nos va a permitir determinar qué tipo de antibiótico le tengo que dar para que mi pacientito se cure de esa infección. Estamos, por ejemplo, ya cuando ustedes estudien infectología en quinto año, van a ver una banda de estos estudios, estamos, y le ponen aquí el antibiograma. Le dice, por ejemplo, el germen, que informó acá en la identificación del germen, es resistente a tal antibiótico y es sensible a tal antibiótico. ¿Qué quiere decir? Resistente, que tiene resistencia a determinados antibióticos. Es decir, que si yo le doy un tipo de antibiótico que es resistente, no le voy a producir nada, no lo voy a matar al bichito. Y después aparece sensible a tal antibiótico. Es decir, que si yo le doy los antibióticos son sensibles, ¿me entiendes? Ese germen, yo lo puedo llegar a matar. En otras palabras, me dice qué tipo de antibióticos tengo que darle al pacientito para que se le muera ese bichito, estamos en microorganismo, y de esta manera no tenga más infección. ¿Han entendido cómo se pide? Este es un breve repaso y es lo que tienen que saber ustedes y nosotros como médicos, como futuros médicos, estamos de cómo se debe recoleccionar la muestra y cómo se debe el cultivo a estos pacientes. Estamos excelente. Y por último, tenemos lo que sería el perfil renal. El perfil renal importantísimo, es decir, cuáles son los marcadores que a mí me van a determinar la funcionalidad de mi hermoso y bello riñón. Nosotros, profesor, tenemos marcadores a nivel de la sangre, y tenemos marcadores a nivel de la orina. Estamos en un examen de sangre, podemos hacer, profesor, o un examen de orina para determinar la función de mi hermoso y bello riñón. Estamos, los marcadores o el examen de sangre que se piden van a ser, escuchen, lo que sería urea, creatinina, creatinina, ácido úrico, y el famoso ionograma plasmático. ¿Estamos? Entonces, urea, creatinina, ácido úrico y el famoso ionograma plasmático. Y el examen de orina que le vamos a hacer para medir la funcionalidad renal va a ser el famoso el clearance de creatinina. ¿Se acuerdan que no hacían estudiar eso en fisiología? El famoso clearance de creatinina. ¿Cuáles son los valores normales del clearance de creatinina? 80 a 120 mililitros por minuto. Ese era los valores normales del de creatinina. Ahora, ¿cuáles son los valores normales en sangre de estos elementos de urea? Esto es muy de memoria, chiqui, de 20 a 40 miligramos por decilitro. La de creatinina, si no me equivoco, era de 0,7 a 1,4 miligramos por decilitro. La del ácido úrico, o sea, la uricemia, según el Tomás, porque todos estos valores están sacados según el Tomás, ¿no? Es hasta 6 miligramos por decilitro. Y aquí paro y les digo una cosita. Escuché a un profesor, a un doctor de semiología, que estos valores del ácido úrico, de la uricemia, ya han sido modificados. Estamos en la actualidad. En la actualidad han sido modificados estos valores o sea, la uricemia, o sea, los valores de ácido úrico en sangre. El Tomás dice hasta 6 miligramos por decilitro. Con que ustedes que digan hasta 6 miligramos por decilitro, le va a decir el doctor que está perfecto. Estamos porque estos son los valores del Tomás. Usted tiene que decir todos los valores con respecto al Tomás. Cuando estudien, por ejemplo, del Farrera, o sea, en clínica, se van a dar cuenta que los valores van cambiando un poquitito. Estamos, por ejemplo, el Farrera dice que los valores normales de ácido úrico son de 3,5 hasta 7. ¿Me entienden? Bueno, esto ha sido modificado en la actualidad, pero ustedes no se preocupen, ustedes digan hasta 6 miligramos por decir, porque es lo que está el Tomás y está perfecto. ¿Estamos? Y bueno, y luego tenemos el famoso ionograma plasmático. Estamos, que este ionograma plasmático es un bajón estudiarlo, porque tenemos que saber los valores normales del sodio, del potasio, de lo que sería el magnesio, de lo que sería el calcio, me estaba olvidando del calcio, de lo que sería el cloro, el bicarbonato,
Y después, por último, lo del famoso reserva alcalina. Estamos, los valores normales del sodio son de 140 mili equivalentes por litro. No me maten, belleza. Del potasio son de 4 mili equivalentes por litro. Lo que sería magnesio y calcio, no, el magnesio, ya me estaba olvidando, el magnesio es igual que el potasio. No, el calcio era igual que el potasio. El calcio era de 4 mili equivalentes por litro y el del magnesio era 3 mili equivalentes por litro. Estamos, ahora me acabo de acordar. Entonces, sodio 140 mili equivalentes por litro, potasio 4 mili equivalentes por litro, calcio 4 mil equivalentes por litro, magnesio 3 mil equivalentes por litro, cloro 105 mil equivalentes por litro. El del bicarbonato es de 25 mil equivalentes por litro y de la reserva alcalina le restamos uno y es de 24 mil equivalentes por litro. No me maten, belleza. Esto es todo de memoria. Y yo les conté, cuando hicimos la semiótica, creo que era de cardio, no me acuerdo, o de aparato respiratorio, que la chica venía mal. ¿Se acuerdan que yo le decía que la chica venía mal, que le habían producido meningitis, que no sabía, estaba muy confundida? Y la última pregunta que le hicieron, pues como para clavarla, fue, hablaba de ionograma plasmático, los valores normales. Y tal cual le dijo así, me tiene sodio 140, potasio, etcétera, etcétera. Y el profesor lo terminó aprobando. ¿Estamos? O sea, esto le va a llegar a preguntar porque bueno, el ionograma plasmático si están hasta las manos, ¿me entienden? O sea, solamente si están hasta las manos. Ahora, lo que sí preguntan es, decime el perfil renal. O sea, si vos te anda mal el riñón, ¿qué pedirías? ¿Estamos? Y esto es fundamental, hablar de todo esto. ¿Estamos? Excelente. Y como estamos, por último, antes de meter los síndromes nefróticos y nefríticos, como ya estamos con los valores, y para que yo me quede tranquilo, también tienen que saber todos los valores. Escuchen, ¿qué valores más? Por ejemplo, lo que sería glucemia, esto es súper preguntado, ¿no? O sea, lo que sería glucemia, colesterolemia, trigliceridemia, estamos lo que sería la LDL, la HDL. Por ejemplo, los valores normales de la glucemia, ¿cuáles son? 70 a 100 miligramos por decilitro. Estamos lo del colesterol, era de 130 a 180 miligramos por decilitro. De la triglicidemia era hasta 100 miligramos por decilitro. ¿Se acuerdan que decir miligramos por decilitro es lo mismo que yo diga miligramos por ciento o miligramos cada 100 mililitros? No, no se olviden de eso. Lo que sería la LDL era menor a 130 miligramos por decilitro y la HDL, que era el colesterol bueno, ¿se acuerdan que era mayor a 40 miligramos por decilitro? Estos valores sí tienen que saber en un hemograma completo, tanto de la glucemia, colesterolemia, trigliceridemia, LDL y HDL. Por ahí preguntan también, así que los valores estos sí sepan. Por ejemplo, ¿qué no le van a preguntar en su vida? Todo lo que es los valores del hierro, del calcio, o sea, por ejemplo, los marcadores de proceso agudo, eso de la PCR y la eritrosedimentación, no sé si lo escucharon, pero ustedes van a escuchar mucho después cuando estudien en clínica y cuando estudien infectología también. Hay dos marcadores que siempre piden los doctores, que la PCR, que la proteína C reactiva, y la BSG, que es lo que sería la eritrosedimentación. Y esto van a ver en cualquier laboratorio de sangre, PCR y eritrosedimentación. ¿Saben por qué? Porque la proteína C reactiva y la eritrosedimentación son marcadores de procesos agudos. Son marcadores, ya les explico, marcadores de procesos agudos. ¿Qué quiere decir que sean marcadores de procesos agudos? Algo que está pasando ya. Por ejemplo, que yo ya tengo una infección, por ejemplo, ya tengo una inflamación, lo que fuese, estos marcadores se aumentan, son totalmente inespecíficos. No es que si se aumenta la PCR, la eritrosedimentación, me está hablando posta, yo tengo una infección, por ejemplo. No está. O sea, yo puedo tener un montón de cosas, inflamación, infección, lo que fuese. O sea, son marcadores
de procesos agudos, cosas que están ocurriendo ya en este momento. Por eso lo piden, porque si yo te la tengo elevada, el médico agarra y dice, ah, buenísimo, este tipo le está pasando algo ahora ya en su organismo. No tengo ni idea qué, pero le está pasando algo, ¿me entienden? Por eso se aumentan esto. Es importante que me acuerdo los valores normales de la eritrosedimentación, por supuesto que no, porque en hombres hasta 15, y en lo que sería en las mujeres, hasta 20, estamos milímetros. En el hombre hasta 15 y en las mujeres hasta 20 milímetros. ¿Estamos? Y por último, ¿qué quiero que sepan? Así yo me quede tranquilo. Yo sé que es un bajón todo estos valores normales, pero todo esto está en el Tomás, ¿no? Usted, pero yo para que yo me quede tranquilo, prefiero pasarle yo. ¿Estamos? Y por último, ¿qué me interesa a mí que veamos antes de meternos en el síndrome nefrótico? El síndrome nefrótico, el famoso proteinograma. ¿Estamos? O sea, los valores normales, lo que serían las proteínas en sangre. ¿Cuáles serían los valores normales? Como veíamos hace un rato, de 6 a 8 gramos por decilitro, gramos cada 100 mililitros o gramos por ciento. ¿Estamos? Y bueno, y después tenemos los famosos, o sea, los diferentes tipos de proteínas, cuáles van a ser los valores normales. Por ejemplo, de la albúmina. ¿Cuáles son los valores normales de la albúmina? 4,5 gramos por decilitro. ¿Estamos? Ahora, ustedes van a ver el Tomás por ahí que le dice 0,5 más menos acá, 0,5. ¿Qué quiere decir eso? Que puedo tener 4 o 5 gramos por decilitro. Estos son los valores que maneja la cátedra de semiología según el Tomás y estos son los que tienen que saber. No se olviden. Luego tenemos lo que serían las globulinas. Martín, va bien si vas a bar, estamos que 3 gramos por decilitro, también más o menos 0,5. Y luego tenemos el alfa 1, la alfa 2, beta y las famosas gamas. ¿Estamos? Entonces, de alfa 1, esto es muy fácil porque le van sumando de 0,3. O sea, alfa 1 arranca en 0,3 gramos por decilitro. Le sumamos 0,3 a alfa 2, entonces es 0,6 gramos por decilitro. Le sumamos 0,3 de vuelta y tenemos 0,9 gramos por decilitro, la fracción beta. Y por último, la fracción gamma, le sumamos 0,3 y tenemos 1,2 gramos por decilitro. ¿Saben cuáles son la fracción gamma? La fracción gamma son los famosos anticuerpos, que es lo mismo que yo les diga inmunoglobulinas. ¿Estamos? O sea, los anticuerpos es sinónimo de inmunoglobulinas, son lo mismo. Que yo diga anticuerpo es lo mismo que yo diga inmunoglobulinas. ¿Se acuerdan? Tienen inmunoglobulina M, G, A, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la fracción gamma. O sea, ¿cuáles son la concentración normal de las inmunoglobulinas anticuerpos en mi sangre? Estamos de 1,2 gramos por decilitro. Acuérdense que si yo les pregunto, por ejemplo, que un anticuerpo, una inmunoglobulina son proteínas, estamos que sirven lógicamente para la defensa. Muy bien. Ahora sí, bellezas. Ahora sí, bueno, después de haber visto toda esa introducción, lo que sería el examen de orina, cómo se pediría, ¿no es cierto?, recolección de la muestra de la orina para hacer el estudio de la orina completa y hacerlo un urocultivo. Y a la misma vez, cómo sería la función renal. Estamos, gente, ahora sí vamos a pasar a los famosos síndromes. Entonces, vamos a empezar hoy lo que vamos a ver. Vamos a ver lo que sería síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería esto del síndrome nefrótico? ¿Y qué sería esto del síndrome nefrítico? Nefrítico. Estamos entonces. ¿Qué es un síndrome nefrótico? Primero yo le voy a hablar de palabras bien vulgarcitas y después le voy a decir la definición que tienen que decirla. ¿Estamos? O sea, ustedes pueden decir como ustedes quieran, pero importante que entiendan que es nefrótico y que, Dios mío, miren cómo escribí ahí, no se entiende nada. Síndrome nefrótico y síndrome nefrítico. ¿Estamos? Entonces, ¿qué sería un síndrome nefrótico? Es cuando yo tengo una lesión, escuchen bien, yo tengo una lesión a nivel de mis glomérulos, arteriola aferente, glomérulo, arteriola eferente y la cápsula de Bowman. Yo tengo una lesión a nivel de mis glomérulos, lo que me va a conllevar que yo tengo un aumento del filtrado glomerular de proteínas. ¿Estamos entonces? Yo tengo una lesión a nivel de mi glomérulo, por ende filtran una banda de proteína. Eso es un síndrome nefrótico.
yo tengo una lesión a nivel de mi glomérulo, lo cual aumenta una banda, el filtrado glomerular de proteínas. Filtran una banda de proteínas. Por ende, voy a tener una banda de proteína en orina. ¿Me entienden? Porque la estoy eliminando. Eso es un síndrome nefrótico. Entonces, en cambio, un síndrome nefrítico hípico, ¿qué quiere decir gastritis, esofagitis, nefrítico? Quiere decir que yo tengo una inflamación en mi glomérulo. Inflamación en mi glomérulo. Es un síndrome nefrítico, que a mí se me inflame lo que sería el glomérulo. Estamos en cambio un síndrome nefrótico, yo tengo una lesión a nivel de mi glomérulo, lo cual aumenta el filtrado glomerular de proteína. Entonces, si yo entiendo síndrome nefrótico, así la definición, que síndrome nefrótico a inflamación, yo ya sé todo. Oh. Entonces, ahora se nos va a hacer mucho más fácil. Entonces, empecemos con síndrome nefrótico. ¿Cómo definiríamos nosotros el síndrome nefrótico? Estamos entonces, síndrome nefrótico, como todo síndrome, me voy directamente aquí, no, no. Conjunto de signos y o síntomas que son producidos, ¿por qué? Porque hay un aumento del filtrado glomerular de proteínas. ¿Estamos? Entonces son un conjunto de signos y síntomas que son producidos porque hay un aumento del filtrado glomerular de proteínas. Esa eliminación, ese aumento del filtrado glomerular de proteínas es crónica, o sea, hacer crónica es progresiva en el tiempo, va progresando, va empeorando, por eso que es algo crónico, esto es algo progresivo, es decir, que si yo empezaba a eliminar una cierta cantidad de proteínas mayor a 3,5 gramos por decilitro, se acuerda que era esa la proteína masiva que decíamos hace un rato, no importa, yo voy a seguir aumentando la eliminación de proteínas, voy a seguir aumentando y aumentando. ¿Me entienden? Entonces, eso es lo que sería el síndrome nefrótico. ¿Estamos? Excelente. Ahora, ¿cuál sería la causa de un síndrome nefrótico? O sea, la etiología. ¿Por qué yo puedo llegar a tener un síndrome nefrótico? Primero en principal, lo que me tengo que acordar que estos síndromes nefróticos afectan principalmente o se dan principalmente en adultos. Ustedes pongan así, que se da principalmente en adultos. Estamos diciendo el foto. Entonces, antes que me olvide, yo me olvido. Entonces, ¿cuál sería la causa en cuanto a un síndrome nefrótico? Tenemos dos tipos de causas. Aquellas que son primarias y aquellas que son secundarias. Es decir, primaria, ¿a qué me refiero yo con primaria? Que la afección la tengo directamente en mi riñoncito. Son enfermedades que yo puedo llegar a tener a nivel de mi riñón que me produzca este síndrome nefrótico. ¿Estamos? ¿Y cuáles son esas enfermedades que yo puedo llegar a tener a nivel de mi riñón que me produzca este síndrome nefrótico? Son las famosas glomerulopatías primarias. ¿Estamos? Glomerulopatías primarias. Son enfermedades a nivel de mi glomérulo que me van a producir un síndrome nefrótico. Esto van a estudiar ustedes cuando estudien Clínica 1. Van a ver la clasificación que existe con cuanto a las glomerulopatía primaria. Se van a dar cuenta que esto es lo más tedioso por ahí que tiene Clínica 1 cuando vean nefro, o sea, cuando vean riñón. Por ejemplo, usted no tiene que saber, pero en niños, por ejemplo, existe una glomerulopatía que se la conoce como glomerulopatía cambios mínimos, que va a producir este síndrome nefrótico. Y en adulto y en anciano, una glomerulopatía que se llama glomerulopatía membranosa, ¿me entienden? Que va a producir síndrome nefrótico. Al margen, usted tiene que saber, primaria, glomerulopatías, profesor, primaria. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo enfermedades a nivel de glomérulo, nada más, no tiene que saber más nada. Y secundaria A, o sea, yo tengo un síndrome nefrótico secundario a algún tipo de enfermedad. ¿Se acuerdan cuando nosotros veíamos hipertensión primaria y secundaria? Yo le decía secundaria a algún tipo. Yo tenía la hipertensión arterial secundaria a algún tipo de enfermedad. Acá pasa lo mismo, por eso lo conoces secundaria a algún tipo de enfermedad. Por ejemplo, una enfermedad sistémica
sistémica, por ejemplo, una enfermedad sistémica, por ejemplo, ¿qué enfermedad sistémica me puede llegar a producir un síndrome nefrótico? El famoso lupus eritematoso sistémico, que eso lo van a estudiar ustedes en dermatología. Estamos, una enfermedad metabólica, por ejemplo, ¿qué tipo de enfermedad metabólica? Escuchen bien, me puede producir un síndrome nefrótico, la diabetes. Estamos, fármacos también me pueden llegar a producir síndrome nefrótico, por ejemplo, los famosos AINES, o sea, los antiinflamatorios no esteroideos, qué sé yo, el diclofenac, ibuprofeno, etcétera, etcétera. Estamos entonces, ¿qué me tengo que acordar yo en cuanto a etiología? Etiología no preguntan por lo general. Síndrome nefrótico, nefrítico no se presenten así si no lo saben, más o menos, ¿me entienden? Preguntan siempre. Estamos entonces, en cuanto a la etiología, no es que preguntan qué es un síndrome nefrótico, dígame la etiología, la fisiopatología, directamente van al cuadro clínico. Estamos, pero yo siempre a mi alumno le hablo un poquitito de esto, estamos para que no se expande de memoria y sea mucho más lindo y entiendan, por ejemplo, que una diabetes me puede llegar a producir un síndrome nefrótico, que hay algunos fármacos como el AINE me pueden llegar a producir un síndrome nefrótico. ¿Estamos? Y para que se le haga un poquito más fácil la clínica, porque en clínica van a ver lo mismo que le estoy dando yo en semio. ¿Me entienden? Excelente. Entonces, ya vimos definición. Ya vimos la etiología. Ahora vamos a ver la fisiopatología. Es decir, qué pasa a nivel de mi glomérulo, lo que decíamos nosotros, que tengo un síndrome nefrótico, hay una lesión glomerular. ¿Estamos? Entonces, si hay una lesión glomerular, yo tengo una banda de filtrado glomerular de proteína, pierdo una banda de proteína. Ahora, al haber esa lesión glomerular, ¿qué pasa? Ustedes tienen que saber esto, pero les explico por las dudas. Hay una pérdida de la electronegatividad de la barrera de filtración. ¿Me entiendes? O sea, se pierde la electronegatividad, se la pierde. Estamos entonces al perder la electronegatividad de esa barrera a mí, que me impedía que filtren las proteínas, ahora al perderla empiezan a filtrar las proteínas. ¿Me entienden? Tengo que saber eso, Martín. Por supuesto que no, yo solamente les explico, ¿ah? Para que entiendan en cuanto a la fisiopatología, que al haber una lesión glomerular, ustedes ya saben la definición del síndrome nefrótico, porque es muy confuso por ahí, confundir síndrome nefrótico con síndrome nefrítico. Yo me acuerdo que síndrome nefrítico es inflamación y síndrome nefrótico hay una lesión a nivel glomerular, ya me acuerdo de las definiciones. Estamos, por eso yo les jodo mucho a mi alumno con que se acuerde mínimamente de la fisiopatología, que hay una lesión a nivel de mi glomérulo. Estamos, ahora sí. ¿Cuál sería la clínica que va a presentar mi paciente con síndrome nefrótico? ¿Y qué decíamos nosotros? Que estos pacientes presentan una proteinuria masiva. Pregunta de final, ¿cuánto es la proteinuria masiva que presenta mi síndrome nefrótico? Mayor a 3,5 gramos por día. Por favor, no se olviden de eso. 3,5 gramos por día. Otra pregunta que en vez de preguntarle cuál es su proteinuria masiva, le preguntan directamente cuál es el umbral nefrótico. Nefrótico. Y uno queda diciendo, oh, ¿qué me está preguntando el viejo este, digamos, ¿me entiende? Le está preguntando cuánto es la proteinuria masiva que tiene mi paciente con síndrome nefrótico, o cuál es el umbral nefrótico, le dice. Usted tiene que preguntar, mayor, profesora, 3,5 gramos por día. Excelente. Como mi paciente pierde una banda de proteinuria, de proteínas, perdón, estamos. ¿Cómo van a estar las albúminas? ¿Ustedes creen que va a estar aumentado en sangre? En sangre van a estar totalmente disminuidas. Es decir, mi paciente va a presentar una hipoalbuminemia. Estamos. ¿Y por qué por qué? Yo siempre me preguntaba, ¿y por qué? Dicen, si la clasificación de proteínas en sangre es tan extensa, dice albúmina, alfa 1, alfa 2, beta, gamma, ¿por qué hablan solamente de la albúmina? Porque la albúmina es aquella proteína que se encuentra en más concentración. La cantidad de albúmina que hay en sangre es de 4,5 gramos por decilitro, más o menos 0,5. Estamos, y los valores normales de todas las proteínas son de 6 a 8, o sea, casi todo es de albúmina, ¿me entiendes? Entonces es importante aclarar que este paciente presenta una hipoalbuminemia, estamos, es decir, menor a 3 gramos por decilitro. Estamos, los valores normales de 4,5 más o menos
0,5. ¿Estamos? Ahora, yo tengo una hipoalbuminemia menor a 3,5 gramos por decir la cantidad de proteína que estoy perdiendo más de 3,5 gramos por día. Estamos a la misma vez. Si yo tengo disminución de proteína, ¿cómo se llamaba la presión que ejercían las proteínas en sangre? ¿Se acuerdan cómo se llama presión oncótica? Entonces, si yo tengo disminuida la presión oncótica porque estoy perdiendo una banda de proteínas, ¿qué hago? Un edema renal. Y se acuerdan la característica del edema renal, locoteco, o sea, repasar edema. Ahora, como es tanto la cantidad de proteína que estoy perdiendo, ¿qué característica va a presentar ese edema renal que va a llegar al anasarca? ¿Y qué era el anasarca? Era cuando el edema era totalmente generalizado, es decir, que estos pacientes con síndrome nefrótico, como pierden una banda de proteínas, profesor, hace un edema renal que puede llegar a ser generalizado y eso se conoce como anasarca. Estamos, y por último, pierden tantas proteínas que agarra mi organismo y dice, no, de algún lugar tengo que formar yo proteína para compensar tanta pérdida. Estamos, entonces agarra mi hígado y empieza a formar lipoproteínas. Estamos, lipoproteína. Entonces agarra mi hígado y empieza a formar lipoproteína. Perfecto. Entonces empiezo a formar lipoproteína para compensar tantas pérdidas, pero espere, miren lo que tiene esta lipoproteína, lipolípidos. Estamos entonces, estos pacientes tienen una banda de lípidos. Estamos por esta fabricación de lipoproteína, es decir, que va a presentar hiperlipidemia, lipidemia. Estamos entonces, todo esto tiene un paciente con síndrome nefrótico, una proteinúria máxima mayor a 3,5 gramos por día, por ende una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro. Como disminuye tanto la presión oncótica, es un edema renal que puede llegar a la generalización del mismo, es decir, una anasarca, y mi hígado empieza a formar una banda de lipoproteínas, profesor, por ende, mi paciente presenta la hiperlipidemia característica. ¿Han entendido, bellezas? Ahora bien, este síndrome nefrótico tiene dos complicaciones fundamentales. Escuchen, pongan así, presenta dos complicaciones fundamentales. Es decir, que este síndrome nefrótico, además de tener esa proteinura masiva, la hipoalbuminemia, edema renal y la hiperlipidemia, tiene dos complicaciones que son fundamentales. Es decir, que mi pacientito con síndrome nefrótico hace una banda de trombos, o sea, de trombosis, la formación de trombos, y hacen una banda de infecciones. Ay, Martín, ¿por qué hace una banda de trombo? O sea, el proceso que se conoce como trombosis, o hace una banda de infecciones. Y lo hace de la siguiente manera. Hay una enzima que se la conoce como la antitrombina de tipo 3. Escuchen, ustedes no tienen que saber esto, pero sí tienen que saber que la complicación del síndrome nefrótico es la trombosis o la formación de trombo y las infecciones, y ya les explico por qué. Pero ahora les digo por qué hacen trombosis e infección. Entonces, hay una disminución de lo que sería la trombina 3. Ay, Martín, ¿y qué hace esta enzima de antitrombina 3? Bueno, ¿qué son las enzimas? ¿Se acuerdan que nos hacían estudios en bioquímica eso? Casi todas las enzimas de origen proteico, porque había un pequeño grupo de enzimas que eran de origen de ácido, de ARN, ¿se acuerdan? Pero escuchen. Entonces, como todas las enzimas son de origen proteico, la mayoría, como yo pierdo una banda de proteína, pierdo esta enzimita. Que se la conoce como antitrombina de tipo 3. ¿Qué hace la antitrombina de tipo 3? La último paso de la cascada de coagulación era la conversión del fibrinógeno, palabra esdrújula, a fibrina. Por medio de una enzima que se la conocía como trombina. ¿Se acuerdan? Trombina. Entonces, venía la trombina y catalizaba la conversión de fibrinógeno a fibrina. Y esta fibrina forma una malla, una red, que atrapaba todos los elementos entonces formaba el coágulo, es decir, formaba el trombo.
¿Estamos? Esta era la última etapa. Entonces, normalmente, esta enzima, que es la antitrombina 3, inhibe a la trombina. ¿Estamos? Entonces, al inhibir a la trombina, no deja que se convierta en fibrinógeno, fibrina, y por ende yo no tengo ningún coágulo. ¿Estamos? Ahora, como este paciente tiene síndrome nefrótico, por ende, tiene una banda de eliminación de proteínas, por ende, de la antitrombina de tipo 3, no hay nadie ahora que me la inhiba la trombina. Estamos, entonces yo tengo un aumento de la trombina, porque no hay nadie que me la inhiba, entonces tengo un aumento de fibrina, entonces tengo una banda de coagulación. Y es lo que va a explicar de por qué yo hago trombos, hago coágulos sanguíneos. ¿Qué está mal? ¿Y por qué les explico todo esto? Porque es muy frecuente que inclusive algunos profes también digan, y porque hacen la hiperlipidemia, vieron que estos pacientes con síndrome nefrótico, hiperlipidemia, estos pacientes con síndrome nefrótico, además de la proteína masiva y hipoalbuminemia edema renal, hacen hiperlipidemia porque tienen una banda de formación de lipoproteína por la gran pérdida de proteína, ¿verdad? Perfecto. Y dicen, y por la hiperlipidemia hacen trombo. Y díganme ustedes, ¿qué tiene que ver la hiperlipidemia con trombo? Eso está mal. Trombo es un coágulo sanguíneo. No tiene nada que ver que yo tenga una banda de lípido con hacer trombo. De última, yo al tener una banda de lípido puedo hacer que yo ateroesclerosis, o sea, la formación de placa de ateroma, pero no trombos. El mecanismo por cual explica la formación de trombo es la disminución de esta enzima que se conoce como antitrombina de tipo 3. Estamos, yo solamente le aclaro, veces ustedes no tienen, a ver, si le sigan a decir ustedes al doctor, y también hace trombosis, profesor, porque pierden la antitrombina, tipo, sacan 10 directamente, ¿entienden? Diciendo, tipo, este está leyendo el Farrera, más o menos, ¿me entienden? Pero bueno, yo solamente les digo, ustedes no tienen que saber, pero sí tienen que saber que hace trombosis y a la misma vez, que hacen infecciones. ¿Por qué hacen infecciones de estos pacientes? Por ejemplo, infecciones dermatológicas, infecciones a nivel de las vías respiratorias, lo que fuese. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque al perder tanta proteína, están perdiendo una proteína que es la fracción gamma. Es decir, están perdiendo anticuerpo, inmunoglobulina. Estos pacientes presentan una gran inmunosupresión o inmunodepresión. Estamos porque acuérdense que están eliminando anticuerpos o inmunoglobulina, que son las proteínas de defensa que tengo yo. Entonces, al tener una gran proteinuria masiva, estos pacientes son muy inmunodeprimidos. Entonces, cualquier bichito que le entre va a ser una infección dermatológica, va a ser una infección respiratoria. Es súper grave tener un síndrome nefrótico. Estamos, bellezas. Entonces, además del cuadro clínico, es fundamental que ustedes expliquen que estos pacientes hacen trombos y a la misma vez son muy propensos a las infecciones. Estamos, bellezas, muy bien, excelente. Y de ahí siempre le hacen dos preguntas, siempre las mismas en síndrome nefrótico. ¿Cuál es el cuadro clínico? Por lo general no le piden que definan, o síndrome nefrótico, no le piden que definan, pero escuché algunas veces pedirle que definan también, ¿no? O sea, ustedes tienen completo como lo estoy dando yo. Ahora, le preguntan cuadro clínico, cuál es la clínica del paciente y a la misma vez cómo lo vamos a diagnosticar a este paciente. O sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta que mi pacientito tiene síndrome nefrótico? Le preguntan, ¿qué van a pedir ustedes en el laboratorio? Así le preguntan, ¿qué van a pedir ustedes en cuanto al laboratorio? ¿Qué pruebas le van a pedir ustedes? ¿Me entienden? Y ustedes, ¿qué se le ocurre a ustedes preguntar o pedir en el laboratorio a mi pacientito? Entonces, imagínense ustedes que va a consistir, por ejemplo, profesor, yo pediría un perfil renal, un perfil renal, ¿por qué? Porque el que están dando mal, ¿cuál es? Mi riñoncito, y ahí seguramente le van a preguntar, ¿qué perfil renal? Y ahí le explican el examen en sangre, o sea, urea, creatinina, ácido úrico y granular plasmático, y un examen en orina, todo eso incluye el perfil renal, ¿se acuerdan? Excelente. A la misma vez, ¿qué más pedirían para hacer el diagnóstico de un síndrome nefrótico? Por ejemplo, un estudio de la orina, una orina completa también nos puede dar información acerca de cómo está, si hay filtración de proteínas. ¿Por qué? Porque en el examen
químico, nosotros ¿qué veíamos en el examen químico? ¿Se acuerdan del examen químico de orina que hace un ratito lo vimos? La proteinuria. ¿Se acuerdan? Entonces, es importante pedir una orina completa para que nos dé información acerca de la proteinuria, doctor. Entonces, el perfil renal para ver el estado de mi riñoncito, una orina completa para ver, profesor, si hay proteinuria o no, ¿me entienden? Es por eso que se pide una proteinuria de 24 horas. Se pide la famosa proteinuria de 24 horas. ¿Qué nos vamos a encontrar en la proteinuria de 24 horas? Nosotros, valores mayor a 3,5 gramos por día. Porque ese era el rango, el umbral nefrótico, ¿se acuerdan? Entonces, si yo pido una proteinuria de 24 horas, o sea, del día, y me da valores mayor a 3,5 gramos por día, estoy en presencia de un síndrome nefrótico. ¿Me entienden? Y también, ¿qué va a ser importante pedir en cuanto al diagnóstico? Además de la proteinuria de 24 horas, un proteinograma electroforético, que no hacían estudios en bioquímica, ¿para ver qué? Para ver los valores de la albúmina, que mi paciente va a presentar una hipoalbuminemia menor a 3 gramos por decilitro. ¿Se dan cuenta qué van a pedir? Si me llega a preguntar a mí el doctor en cuanto al laboratorio, ¿qué pedirían ustedes en cuanto al laboratorio para sospechar de un síndrome nefrótico? Sean concisos. Lo que no se tienen que olvidar es la proteinuria de 24 horas y proteinograma electroforética. El que va a hacer el diagnóstico, sobre todo de la proteinuria de 24 horas, que nos va a dar mayor a 3,5 gramos por día. ¿Me entienden? Han entendido esto, bellezas, ¿no? Lógicamente, que cuando ustedes estudian clínica, el diagnóstico, se van a dar cuenta que es mucho más complejo. Se hace inclusive esta biopsia. El diagnóstico de certeza lo va a hacer una biopsia renal, en realidad, ¿me entienden? Pero eso van a entender ustedes cuando vean clínica. Por el momento, con que sepan, esto se sacan 10. Solamente le interesa que sepan eso, el doctor, que sepan, el doctor, que hayan estudiado usted un perfil renal, que hayan estudiado usted un proteinura de 24 horas, un proteinura, ¿me entienden? Esas cosas les súper interesa al profesor. ¿Estamos? Excelente, muy bien. Ahora, le llega a preguntar, por ejemplo, el profesor, ¿no? Yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Te interesa a vos, por ejemplo, le interesan a ustedes pedir los valores de colesterolemia, de trigliceridemia? ¿A usted le interesarían pedir a estos pacientes esos valores o no? Por supuesto que sí, porque recuerden que estos pacientes tienen hiperlipidemia. ¿Estamos? Entonces, al presentar hiperlipidemia, sumamente importante, pero una glucemia, una colesterolemia, una trigliceridemia, LDL y HDL. ¿Me entienden? Por la hiperlipidemia que tienen estos pacientes. ¿Estamos? Han entendido, por eso no se estudia de memoria, pero la que no se tienen que olvidar ustedes posta a posta es la proteinuria de 24 horas y el proteinograma electroforético, bellezas. Estamos, han entendido, ¿no? Excelente, muy bien. Entonces, haciendo un repasito de síndrome nefrótico, ¿qué me tengo que acordar? Que son un conjunto de signos y síntomas que son producidos por el aumento, que es de manera crónica y progresiva del filtrado glomerular de proteína. Y que se da principalmente en adultos, profesor. Estamos a la misma vez. ¿Cuál es la principal causa? Primaria y secundaria. Primaria, las enfermedades a nivel del glomérulo, es decir, las glomerulopatías primarias. Y dentro de la secundaria algo, profesor, una diabetes, un lupus eritematoso sistémico, fármacos, como son los AINE, etc. La clínica, doctor, o sea, en cuanto a la fisiopatología, me tengo que acordar que hay una lesión a nivel de glomérulo, por ende, por eso es que aumenta el filtrado glomerular de proteína. ¿Estamos? ¿Cuál sería la clínica? La proteinura masiva, mayor a 3,5 gramos por día. La hipoalbuminemia, menor a 3 gramos por decilitro. ¿Estamos? A la misma vez, lo que sería el edema renal, como tengo una gran disminución de la presión oncótica, un edema renal, y es fundamental aclarar que ese edema renal llega a la nasarca, o sea, llega a ser totalmente generalizado. Y a la misma vez hago hiperlipidemia por el aumento de la lipoproteína por parte de mi hígado. Como estoy perdiendo una banda de proteína, para compensar esa pérdida, genero una banda de lipoproteína, el lipo de
de lípidos, ¿estamos? Entonces, por eso es una hiperlipidemia. ¿Y cuáles son las complicaciones? La formación de trombo y las infecciones, ¿estamos? ¿Y cómo haría el diagnóstico? Todo eso es lo que vamos viendo. Por ejemplo, pediríamos un laboratorio de sangre, un hemograma completo, profesor, para ver la glucemia, colesterolemia, el LDL, el HDL y la triglicéridos. ¿Por qué? Porque hace hiperlipidemia. Está un perfil renal, doctor, para ver el funcionamiento del renal y sobre todo la proteinuria de 24 horas y el proteinograma electroforético y se sacan 10. Estamos excelentes. Y ahora vamos a ver por último el síndrome nefrítico. ¿Estamos? ¿Qué sería esto del síndrome nefrítico? Ay, ¿qué sería esto del síndrome nefrítico? ¿Qué habíamos dicho de nosotros del síndrome nefrítico? Que hay que una inflamación de mi glomérulo, es decir, sería un conjunto de signos y o síntomas que son producidos ¿por qué? Porque yo tengo, profesor, una inflamación de mi glomérulo. ¿Estamos? Entonces, miren, si yo tengo, acá tengo mi glomérulo, ¿no? Mi glomérulo, y la cápsula de Bowman con el tubo contorno proximal, arterial aferente y arterial eferente. Si yo tengo inflamado mi glomérulo, tengo totalmente todo inflamado mi glomérulo, va a presentar este paciente una disminución del filtrado glomerular. Va a estar totalmente disminuido el filtrado glomerular. Esa es la característica principal que tiene un paciente con síndrome nefrítico. Tiene disminución del filtrado glomerular por la inflamación que tiene su glomérulo. Entonces, ¿cuál sería la causa? ¿Qué me tengo que acordar? Escuchen, el síndrome nefrítico que se da principalmente en niños, a diferencia del síndrome nefrótico que se da principalmente en adultos. Por eso le dije principalmente el adulto en nefrótico, porque en nefrítico se da principalmente en niños. Entonces, hay una inflamación de mi glomérulo, se da principalmente en niños, ¿y cuál sería la etiología o causa de por qué yo puedo llegar a tener un síndrome nefrítico? Como se da principalmente en niños, la principal causa también es una enfermedad del glomérulo, o sea, una glomerulopatía, primaria también, o sea, pongan así, glomerulopatías, la glomerulopatía. Y saben cuál sería la principal causa, o sea, cuál sería la glomerulopatía más frecuente que produzca un síndrome nefrótico en niños. ¿Sabe cuál sería? Una glomerulopatía que se la conoce como post-estreptocócica. ¿Sabe? En otras palabras, para que ustedes sepan, ¿saben cuál sería cuando el niño tiene las anginas post-estreptocócicas que nos hacían estudiar en micro? Ay, Martín, no me acuerdo nada de angina post-estreptocócica. Ahora les explico y les voy a explicar por qué los otorrinolaringólogos nos sacan la amígdala a los niños. Es decir, agarra el chiquito y hace una angina. Es decir, tiene esa inflamación a nivel de sus amígdalas palatinas, no me salía, a nivel de su amígdala palatina que es de tipo poltasia, es decir, se le forman pequeñas pus, lo que he estudiado en microbiología, y que es producida por un bichito que se conoce como Streptococcus pyogenes. Entonces, la amígdala la tiene totalmente inflamada y llena de pus. Entonces agarra el chiquito y hace esta angina. Estreptocócica. Se le inflama todas las amígdalas y hace pus. Perfecto. Agarran y le hacen el tratamiento y se cura el chiquito. Genial. A las 2 semanas vuelve a hacer lo mismo. Entonces se le vuelve a hacer tratamiento y se vuelve a curar. A las 3, hasta que agarra un momento el otorrino y agarra el tipo y le dice, listo, hasta acá llegamos, hay que extirpar esas amígdalas, o sea, hay que sacarla. Capaz que alguno o alguna de ustedes no la tiene. ¿Y saben por qué no la tiene? Porque hacen síndrome nefrítico, si no. Eso no quiero que se olviden nunca. Es por eso que le sacan las amígdalas. Hacen una enfermedad, una glomerulopatía, o sea, producen inflamación a nivel del glomérulo. Por eso nosotros estudiábamos haciendo un síndrome nefrótico. Por eso nosotros estudiamos en micro,
La complicación de una angina postestreptocócica. ¿Se acuerdan de ustedes de la angina postestreptocócica? Bueno, no importa. Y le decía el libro que hacían una fiebre reumática, esas eran las dos complicaciones de una angina postestreptocócica. La fiebre reumática y decían una glomerulonefritis. ¿Estamos? Le decían así una glomerulonefritis aguda. ¿Estamos? Entonces, la complicación de una angina postestreptocócica, o sea, que yo tengo una angina a reiteraciones cuando soy niño, es que hago una fiebre reumática, voy a tener daño a nivel de mi articulación, de mi corazoncito, que no importa, y hago una glomerulonefritis aguda, es decir, una glomerulopatía. ¿Estamos? O sea, hago una glomerulonefritis aguda, que es la glomerulopatía que le estoy diciendo yo, y por ende hago el síndrome nefrítico. Entonces, al margen. ¿Qué quiero que se acuerden yo en cuanto a la etiología? Que se da principalmente en niños, profesor, debido a una angina postestreptocócica. Y listo. O sea, y sepan ustedes que es por eso que a los niños les sacan las amígdalas, porque hacen fiebre reumática y hacen glomerulonefritis aguda, es una glomerulopatía. Está una glomerulonefritis aguda, ¿qué es glomerulopatía? Bueno, o sea, es una glomerulonefritis aguda, ¿me entienden? Por eso es una clasificación extensa de la glomerulopatía que ustedes alguna vez en clínica van a estudiar. Una de ellas es la glomerulonefritis aguda. Estamos que justamente la causa este bichito que es el estreptococcus piógenes. Estamos, entonces me va a producir un síndrome nefrótico. ¿Han entendido, bellezas? No, muy bien. Ya terminamos. En cuanto a la fisiopatología, ¿qué me tengo que acordar en cuanto a la fisiopatología? Que hay una disminución del filtrado glomerular. Tengo tan inflamado el glomérulo que disminuye el filtrado glomerular. Entonces, ¿cuál sería la clínica que va a presentar un paciente con síndrome nefrítico? Por la inflamación, mi paciente va a orinar sangre, es decir, va a presentar hematuria. Mi paciente presenta hematuria. Entonces, mi paciente por la inflamación profesor va a presentar hematuria. Como tiene disminuido el filtrado glomerular, por la disminución del filtrado glomerular, ¿qué va a presentar en mi pacientito? ¿Cómo va a estar la diuresis de mi paciente? ¿Va a estar aumentada? ¿Va a estar disminuida? Va a estar totalmente disminuida porque tiene disminuida la filtración glomerular, pasa poco líquido, ¿estamos? Entonces mi paciente va a presentar oliguria, inclusive anuria, ¿estamos? Es decir, una disminución de la diuresis menor a 500 mililitros por día o directamente, doctor, no hace nada, no elimina nada de orina por día. Estamos, y también por la disminución de la filtrado glomerular, lo que agarra mi riñón, como está disminuido el filtrado glomerular, ¿qué pasa? Activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Para qué? Para aumentar la volemia. Como yo tengo poco líquido, capta eso mi riñón, se activa el sistema renina-angiotensina-aldosterona justamente para la finalidad de aumentar la volemia. Por ende, al aumentar la volemia, ¿qué va a presentar mi paciente? Hipertensión arterial. ¿Estamos? Entonces, ¿vieron que es como un cuentito? Entonces, por la inflamación, profesor, va a presentar hematuria. Al estar inflamado, sangra eso. ¿Estamos? Entonces, la orina va a presentar sangre. Estamos, que es la clínica característica de un síndrome nefrótico, porque está inflamado. Recuerden la definición de síndrome nefrítico de inflamación. Estamos nefrítico, creo que dije nefrótico, nefrítico. Muy bien, hematuria. Como tiene disminuido el filtrado glomerular, oliguria, inclusive la anuria. Hipertensión arterial. Estamos. Y por esa hipertensión arterial saquen una flechita y pongan al paciente va a presentar una banda de dolor de cabeza difícil, va a presentar cefalea. Y ya les explico esto, cefalea. ¿Estamos? Y por último, este paciente tiene una proteinuria, por supuesto que sí, pierde proteínas, pero una proteinuria leve, es decir, no es una proteinuria masiva como el síndrome nefrótico, es una proteinuria leve, es menor a 2,5 gramos por día. Porfia, noten esto, es menor a 2,5 gramos por día. Entonces, mi paciente pierde proteína, es decir, tiene una proteinuria, estamos que es menor a 2,5 gramos por día, por ende va a presentar edema renal. Ahora, ese edema renal
llega la anasarca, no llega a la anasarca, y no tengo espacio ahí, no llega a la anasarca, es decir, no llega a ser totalmente generalizado. ¿Por qué? Porque la proteinuria es leve, menor a 2,5 gramos por día. En cambio, lo que se va a diferenciar un síndrome nefrótico, que el edema renal que hace los pacientes con síndrome nefrótico llega a la anasarca. Estamos, han entendido síndrome nefrítico, ¿no? Vieron que es como un cuentito. Si yo entiendo, igual que síndrome nefrótico, si yo entiendo la definición y más o menos la fisiopatología, ya entiendo todo. Estamos, excelente, muy bien. Y por último, ¿cómo haríamos el diagnóstico de un síndrome nefrítico? ¿Cómo haríamos el diagnóstico de un síndrome nefrítico? Ah, y antes de decirle el diagnóstico del síndrome nefrítico, ¿qué pediríamos en el laboratorio? Que esto es lo que me han preguntado a mí, por eso les quiero hablar de esto, que tienen que responder ustedes. Una vez preguntó el maldito, el doctor Alonso, le preguntó, escuchen, ¿cómo se dan ustedes cuenta de que un paciente presenta síndrome nefrítico? Se lo juro por Dios que les digo así. ¿Cómo se dan cuenta ustedes que el paciente presenta síndrome nefrítico? Entonces, el chico o la chica, que no recuerdo qué era, le decía, ¿no? Bueno, porque va a orinar sangre, está bien, le decía el doctor. Bueno, porque además que va a orinar sangre, va a orinar poco, es decir, tiene oliguria o anuria, hematuria, porque orina sangre por la inflamación y oliguria, anuria, está bien, puede ser por eso también. Bueno, profesor, por el edema renal que no va a llegar nunca a la nasarca, bueno, está bien, pero él dice, hay algo característico que presente tu paciente que tienen síndrome nefrótico. Entonces el tipo o la tipita, no me acuerdo, ya estaba cansado de responder todo, ¿me entiendes? Yo ya no sabía qué responde, digamos. ¿Y saben qué quería que le responda? Que cae la guardia por cefalea. Y la cefalea es por la hipertensión arterial. Un maldito, lógicamente, que ni le bajó puntaje, ¿no? No se preocupen ustedes, porque el chico a la chica le había contestado todo, pero él quería que le diga que una de las clínicas importantes que tiene este pacientito es la cefalea por la gran hipertensión arterial que tiene este paciente. ¿Estamos? Por eso les digo, no se preocupen, ni le van a bajar el puntaje, ni lo van a clavar, ni mucho menos. Estamos, pero les digo por las dudas, capaz que el doctor Alonso le dice, ¿cómo te das cuenta que un paciente tiene un síndrome nefrítico? Y ustedes digan cefalea por la hipertensión arterial y nombren todo lo demás. La orina va a estar sangre, ¿me entiendes? Tiene hematuria, no va a orinar poquito, profesor, ¿me entienden? Y el edema renal que nunca llega a la nasarca. Ahora sí, excelente. Entonces, ¿qué pedirían ustedes en cuanto al diagnóstico? El laboratorio. Entonces, estos pacientes en cuanto al laboratorio van a pedir, lógicamente, de vuelta un hemograma. Estamos, un hemograma. Y aquí el hemograma a mí me va a interesar sobre todo si es que el paciente sabe que presenta anemia. ¿Por qué? Porque tiene tanta pérdida de sangre, estamos que se va a volver anémico. Estamos muy bien, excelente. También, ¿qué me va a importar a mí? En cuanto a hacer un examen de qué, de orina también, lo mismo que el síndrome nefrótico, es una orina, estamos una orina completa, ¿para qué? Acá me va a importar una banda saber qué cosa, lo que sería el sedimento urinario. ¿Y por qué quiero hacer yo un examen microscópico de sedimento urinario? Porque este paciente va a presentar lo que yo les dije que me preguntaron a mí, es la cilindruria hemática. Y ya les hago recordar, hemática. Es decir, cuando nosotros veíamos hace un ratito examen microscópico del segmento urinario, les decía que se pedía 6 cositas, que era la hematuria, la leucocituria, ¿se acuerdan? Hematuria, leucocituria. Bueno, también en el sedimento urinario vamos a ver la hematuria también, ¿no? O sea, vamos a ver hematuria, y vamos a ver la cilindruria. Entonces, sedimento urinario era hematuria, leucocituria, cilindruria, cristaluria, piuria y bacteriuria. ¿Se acuerdan? Muy bien, excelente. Entonces, en el sedimento urinario voy a ver dos cosas, yo, profesor. La hematuria, y a la misma vez, yo después de haberle dicho a ese maldito hematuria, que está todo al final, hematuria, me dice, ¿qué más va a haber vos en el sedimento urinario? Y yo me quedo, ¿oh? Entonces, como que no, y me dice, ¿qué más? Claro, ¿qué más? Y yo algo había leído, entonces digo, bueno, podemos ver también cilindruria. Muy bien, y me pregunta, ¿y cómo son esos cilindros? No, digo, Dios. Yo digo que se empieza a pasar una banda de cosas a la cabeza, ¿me entiendes? Y bueno, entonces me dice, yo le digo, no sé, y agarra y me dice,
pero ya me has dicho, si hay glóbulos rojos, ¿cómo van a hacer esos cilindros? Me dice, y yo le tiro ahí, todo un ratito y le digo, hemático. Claro, muy bien, hemático. Eso cree que le respondí, cree que por eso me bajó un punto el maldito, ¿me entienden? Pero bueno, al margen. Entonces, en cuanto al estudio de la orina, belleza, ¿qué van a pedir? Lo que sería en cuanto al sedimento urinario, hematuria, profesor, y también vamos a tener la característica, la cilindruria hemática. Estamos, y también podríamos pedir, lógicamente, una proteinuria de 24 horas y también un proteinograma, igual que el otro. Lo que pasa es que aquí este paciente no tiene una gran proteinuria masiva, tiene una proteinuria leve, menor a 2,5 gramos por día. Estamos, por eso, por ahí no se puede llegar a pedir, no se la pide tanto a esto. Estamos, pero esto es fundamental que contesten ustedes. Si ustedes contestan, ellos ya tienen 10. Estamos así de sencillo. Y lógicamente también, como veíamos, el perfil renal. No se olviden del perfil renal. Están viendo riñón, por favor. Es fundamental que digan perfil renal. Si ustedes dicen perfil renal, el profesor se va a dar cuenta que le he estudiado. Estamos, entonces un hemograma, un perfil renal, un estudio de orina completa, profesor. Estamos. ¿Han entendido más o menos esto de síndrome nefrótico y nefrítico? Estamos, entonces, ¿cuáles serían las diferencias? La diferencia para ir terminando, y a usted no se olvide que la proteinuria del nefrótico, ¿cuánto era? Mayor a 3,5 gramos por día y el de nefrítico menor a 2,5 gramos por día. ¿Estamos? Entonces, el síndrome nefrótico, pongan ahí para que les quede bien bonito, proteinuria y pongan, para que yo me quede tranquilo, síndrome nefrótico y el síndrome nefrítico. Entonces, la proteinuria, ¿cuánto es la proteinuria aquí? Mayor a 3,5 gramos por día y acá menor a 2,5 gramos por día. Ahora, les pregunto, qué sé yo, en cuanto a la hematuria, ¿quién presenta hematuria? ¿El síndrome nefrótico? No presenta hematuria. ¿El síndrome nefrítico? Sí presenta hematuria. Estamos, hipertensión arterial. ¿El síndrome nefrótico presenta hipertensión arterial? No, no presenta hipertensión arterial. ¿Y el síndrome nefrítico? Por supuesto que sí presenta. Por eso tiene, profesor, la cefalea. Estamos, a la misma vez, edema, importantísimo. ¿El síndrome nefrótico hace edema? Sí. ¿Y el síndrome nefrítico hace edema? Sí, los dos. La diferencia es que este sí hace anasarca y este nunca llega, no llega a la anasarca. Estamos muy bien. Y qué sé yo, la hiperlipidemia, como otra diferencia, hiperlipidemia. ¿El síndrome nefrótico hace hiperlipidemia? Sí hace. Y este el síndrome nefrítico no hace. ¿Por qué hace hiperlipidemia acá? Por el aumento de las lipoproteínas. Y ahí tiene como un cuadrito para pegar el repaso a la hora de que tengan que rendir el final. Ha quedado claro, belleza, ¿no? Así que bueno, ya el lunes vamos a ver lo que sería las infecciones urinarias, lo que nos estaría quedando de la insuficiencia renal aguda crónica, las obstrucciones urinarias, o sea, los síndromes que nos está quedando para ver terminar renal. ¿Estamos? Así que les mando un besito gigante.